Muy bien, para continuar con nuestro programa con el tema adicciones, detección en el primer nivel de atención, diremos que en la experiencia clínica cotidiana con pacientes adictos es frecuente encontrar determinadas condiciones en su desarrollo infantil que hacen pensar en una posible relación con el uso o abuso de sustancias. La detección temprana de estos factores es un tema de la mayor importancia para su prevención y tratamiento. En México existen pocas investigaciones acerca de factores de alto riesgo para el abuso o dependencia de sustancias ilícitas. Queda con nosotros para la siguiente exposición la doctora Sandra Vega García, quien es especialista en medicina familiar y en adicciones, adscrita a la Unidad de Medicina Familiar número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Bien, bueno, mi nombre es Sandra Vega, soy médico familiar, soy egresada de esta clínica. También cuando estuve aquí, algún día fui residente. Soy orgullosamente egresada de esta unidad, donde se formó también la medicina familiar dentro del ISSSTE. Cuando era R3, empecé a estudiar adicciones en centros de integración juvenil, que fue una gran oportunidad que me dieron aquí. Y bueno, desde entonces también he desarrollado la parte de adicciones dentro de la medicina familiar, que pareciera muy diferente o muy adversa, y la verdad es que lo que yo comprobé y lo que entendí en adicciones es que tiene mucho, mucho que ver con nosotros medicina familiar. Justamente como decían, es la prevención de las adicciones. La primera tiene que ver con la OMS, donde ya lo clasifica como una enfermedad que tiene que ver con síntomas físicos, psicoemocionales, que también ocasiona una dependencia y que involucra signos y síntomas. Efectivamente, abarca otros ámbitos que son los biológicos, los genéticos, los psicológicos y los sociales. Es todo un complejo. Sin embargo, esta segunda definición, a mí me gusta mucho más usarla porque tiene mucho que ver con el uso de sustancias y la intervención o el efecto que causa en el sistema nervioso central. A mí me gusta mucho explicarles a los alumnos, incluso a los pacientes, el que las adicciones es una enfermedad muy similar a las enfermedades crónico-degenerativas, llámese diabetes, llámese hipertensión. ¿Por qué? Estas dos definiciones lo equiparan solamente como algo fisiológico. Sin embargo, es como decir que a todos los pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares para diabetes van a ser necesariamente diabéticos. Y no es así. Tiene que tener una serie de factores genéticos, psicológicos, sociales, lo mismo que en las adicciones. Ahorita lo voy a explicar. Y bueno, en adicciones como factor de riesgo para el paciente. Estos pacientes son los que vemos nosotros en el día a día. Vemos hombres, vemos mujeres, niños, adolescentes, diabéticos, hipertensos, con obesidad. Es el pan nuestro, son los pacientes que vemos todo el tiempo. Ahorita, con la pandemia, los pacientes con COVID y los adultos mayores. Toda esta población que es nuestra consulta, que es nuestro trabajo, debemos de hacer prevención y debemos de hacer detecciones. Todos por igual. En los hombres, el riesgo de consumir o de iniciar el uso de sustancias de forma más temprana es un factor de riesgo el que sean hombres. ¿Por qué? Bueno, pues por equipararse, por integrarse a un grupo de pares, a que no lo apruebas, a que no te atreves, a que no lo vas a tomar, en fin, entonces ese es un factor de riesgo. En las mujeres, bueno, tiene mucho que ver, aunque ahorita lo que vemos es que estadísticamente hombres y mujeres tienen un inicio de consumo prácticamente igual. Anteriormente eran los niños o los varones los que consumían a edad más temprana. Hoy estamos prácticamente igual hombres y mujeres. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el uso de sustancias en mujeres no va a ser igual. En las mujeres tiene mucho que ver el aspecto productivo y reproductivo. Vamos a ver más adelante cómo incluso el ser mujer tiene más dificultad para dejar una adicción que en un hombre. Es decir, en los grupos que ya están para una desintoxicación o un tratamiento, el ser hombre tiene mucho más éxito para dejar una sustancia que una mujer.
¿Por qué? Bueno, pues porque una de las patologías que también se asocian al uso de consumo de alguna sustancia es la depresión y la ansiedad. Esta patología la encontramos mucho más en mujeres, que hace mucho más frecuentes las recaídas y la dificultad para abandonar una adicción. En los niños y adolescentes. Los niños y los adolescentes es la puerta de entrada. Nosotros pensaríamos que solamente tendríamos que interrogar sobre adicciones en adultos jóvenes, y no es así. Muchas veces en las clases les digo, bueno, ¿y cómo interrogarías a un niño sobre adicciones? ¿Por qué en niños y por qué en adolescentes? Pues porque es la puerta de entrada. Hay niños que fuman, hay niños que beben alcohol desde los 8 o 12 años. Entonces, sí es un factor de riesgo y debemos de estar alertas con esta población. Los pacientes diabéticos, ¿cuántos pacientes diabéticos vemos todo el día? ¿Cuántos hipertensos, cuántos con obesos en nuestra consulta? ¿Qué tiene que ver la adicción? Yo estuve siguiendo la transmisión de este foro, vino el doctor Méndez, no mal recuerdo, y él decía, los pacientes diabéticos hay que interrogar sobre alcoholismo, por el tratamiento y por el daño orgánico. Y es real, nuestros pacientes diabéticos tendríamos que interrogar sobre alcohol y tabaco sobre todo y otras sustancias. En los pacientes hipertensos, por igual, sabemos que muchas de estas sustancias tienen un alto riesgo cardiovascular y muchas veces ni siquiera sabemos si toman, si consumen alguna sustancia. En la obesidad, bueno, pues si sumamos obesidad, tabaquismo, el índice cardiovascular, pues también se va a ver afectado. Las personas que se encontraban en un periodo de desintoxicación o de tratamiento para el abandono de alguna sustancia y chocaron con el COVID, se quedaron aislados y hubo muchas recaídas. Los pacientes con tabaquismo y dentro de la pandemia, pues obviamente son los que aumentaron el riesgo de complicación solo por el hecho de fumar. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? Ahorita la doctora Edith mencionó muchas cosas, ¿no? No preguntamos y damos por hecho. En los pacientes adultos mayores hay un gran consumo de benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas, ¿quiénes damos eso? Nosotros. Es un error y en lo que vemos en adultos mayores es ya una dependencia a estos medicamentos que después es muy difícil de retirarlos. El tratamiento con benzodiazepinas no es el tratamiento para el trastorno del sueño y sin embargo lo damos y lo damos justamente como decía la doctora Edith, pues ya como algo que va implícito porque el paciente quiere dormir. Pero no preguntamos sobre higiene de sueño, no preguntamos desde cuándo toma este tipo de sustancias y lo que vemos son pacientes que en verdad ya no lo pueden suspender porque llevan años tomando y aumentando la cantidad de benzodiazepinas porque recordemos que este medicamento pues también tiende a hacer tolerancia, entonces antes lo tomaban de forma ocasional y hoy en verdad si no toman una tableta por las noches y o a veces más, no duermen. Entonces es muy difícil poder quitar el uso de estas sustancias, no debemos de recetarlos, no debemos de administrarlos, no es el tratamiento para el trastorno del sueño. Voy a hablar de una sustancia que es el tabaco. Una de las clasificaciones ya no está en desuso, afortunadamente, porque las clasificaba en duras y blandas. Duras se refería a las sustancias que hacen más daño y blandas las que menos daño. Y el tabaco estaba dentro de esas sustancias blandas, sin embargo está en desuso totalmente, no es correcto clasificarla así, porque es una sustancia que trae graves complicaciones, que de blando no tiene nada y que nosotros como médicos debemos de conocer que todas las adicciones o todas las sustancias las podemos clasificar en grupos. Y si las clasificamos en grupos, entonces podemos dar tratamiento, podemos hacer detecciones y podemos enfocarlos mucho mejor. El tabaquismo es una sustancia estimulante del sistema nervioso central, es legalmente permitida, sin embargo hay restricciones. La legislación ya está, los espacios libres de humo de tabaco, no debería de haber menudeo, sobre todo a los menores de edad. Algo que debemos de cuidar mucho en las sustancias o vigilar es la accesibilidad que tienen. El aumento de impuestos a las sustancias, en este caso al tabaco, a las cajetillas de cigarros,
está enfocada a la prevención, a que se haga menos accesible para los pacientes, o bueno, para la población de riesgo. En este caso, ¿quiénes? Pues los adolescentes y los niños. Sin embargo, si salimos e incluso vamos en el periférico, pues todo el mundo vende menudeo, eso está prohibido. Y está prohibido porque justamente a un niño es mucho más fácil acceder a un cigarro e irlo a comprar de uno por uno que una cajetilla. El paciente que ya tiene una adicción, esas son como medidas de protección. El paciente que ya tiene una adicción al tabaco va a comprar la cajetilla cueste lo que cueste. No importa porque su problema ya es distinto. Pero el que hagamos que tenga un impuesto mayor, el que no sea accesible a los niños, el que no se venda por menudeo, es un factor de protección a la población de riesgo. Hay una baja percepción del daño, hay cajetillas que tienen decoración de kitty, florecitas, antes estaban que con filtro, los largos que son muy delgaditos para las mujeres, Capri, ¿no? Todas estas marcas, y dentro de esa nueva legislación que se hace de tabaquismo es quitar toda esta información que es falsa, que eran cigarros más ligeros para la mujer, eso es falso, que tenían light, entonces tenían menos nicotina, eso es falso. La persona que tiene una adicción al tabaquismo y que fumaba light, pues ¿qué creen que ocurría? ¿Mande? Fumaba más. Claro, porque estamos hablando de que son sustancias que intervienen en el sistema nervioso central y que hacen tolerancia y que hacen dependencia. Entonces, obviamente, esos son productos de fabricación que son engañosos. Los filtros de menta, los que son más delgaditos, los que son rositas, el etiquetado de las cajas. Antes, por ejemplo, Camel era una marca que era muy enfocada a los jóvenes, y bueno, ya no está permitido. Cada vez vamos a ir viendo más y en algún momento van a llegar, y eso es lo esperado, en otros países ya así lo hacen, las cajas genéricas, donde solamente diga cigarrillos y abajo a lo mejor la marca de esos cigarros. ¿Por qué? Porque eso lo hace atractivo. Recordemos que estamos previniendo en la población de riesgo. Los fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones por COVID, eso ya lo mencionamos, está escrito, está muy documentado, entonces ese es un factor de riesgo que debemos de tomar en cuenta. El humo involuntario de tabaco en menores de edad y en mujeres embarazadas tiene graves complicaciones. Un pequeño que llega recurrentemente por infecciones de vías respiratorias, cuando nosotros preguntamos si alguien que lo cuida está fumando, es muy común encontrar que el cuidador, la mamá, el papá, la abuelita, la tía, quien lo cuide, fuma y está expuesto. Las mujeres embarazadas que fuman o que están expuestas al humo del cigarrillo, pues también lo vimos aquí en este foro, tienen más probabilidad de presentar enfermedades de hipertensión durante el embarazo, productos de bajo peso al nacer, y está muy relacionado también pues con la muerte del bebé. El cigarro aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, por eso es tan importante en nuestros pacientes hipertensos preguntar si fuman o no, porque esto va a ser parte del descontrol que puedan llegar a tener o el difícil control que puedan llegar a tener, así como las complicaciones, como los infartos con los pacientes que fuman. El riesgo de padecer cáncer, ojo, riesgo. Si nosotros le preguntamos al paciente, ¿usted fuma? Y nos dice que sí, y nuestra respuesta siguiente es, deje de fumar porque le va a dar cáncer, ¿qué nos pueden contestar? De algo nos vamos a morir, y acá la doctora dijo, no. Sí, no, el paciente dice, ay doctora, o sea, de ahí me voy a morir, no me hace. Y hay otra respuesta, mi abuelita tiene 92 años y fumó toda su vida y no le ha dado cáncer, y o se murió de otra cosa o sigue viva. Y es verdad, el tabaquismo se asocia a un riesgo de padecer cáncer, pero es un mito y es una mala información el que damos nosotros de decir, deje de fumar porque le va a dar cáncer. Para que le dé cáncer necesita otros muchos factores. Sin embargo, si le decimos al paciente hipertenso que deje de fumar porque su frecuencia cardíaca y su presión arterial se van a seguir descontroladas y puede tener complicaciones, eso sí es real. Y esa es una información que es más eficiente y más real. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Fumar, es algo que debemos de fomentar y ahorita voy a explicar por qué. Esta es un modelo de atención para el tabaquismo.
Nosotros vemos aquí en la parte de la base de la pirámide a la población sana, que sería idealmente la que nosotros como médicos de primer nivel de atención, como médicos familiares, deberíamos de ver. Y deberíamos de hacer hincapié en estilos de vida saludable. En la siguiente renglón, que es aquí, vemos a la población que es de riesgo, que son los niños, que ya dijimos por qué, la población infantil, adolescentes, las embarazadas, y ya explicamos estos motivos. Este tipo de población es la que nosotros vemos en la consulta y es donde nosotros deberíamos estar haciendo estas acciones, que es la detección y el diagnóstico. Pero la verdad es que en ese continuar, yo puedo ver a un paciente durante años y jamás le he preguntado si fuma, si consume alguna sustancia o si tuvo el uso de alguna de estas sustancias. Esta población también nosotros la vemos, que son los fumadores de riesgo moderado, es decir, los pacientes que ya fuman y que pueden todavía o no tener alguna complicación y que tendríamos que hacer alguna intervención. Son los pacientes que ya tienen cáncer, que tienen EPOC, que ellos sí tienen un daño orgánico por el tabaco, pero que son la población mínima. La gran parte y la oportunidad que nosotros tenemos está aquí. Si ustedes se dan cuenta, es la población que nosotros tenemos acceso y es donde nosotros podemos causar un impacto. Este tipo de población prácticamente es la que ya llega enferma y resulta ser menor al 4% de la población. Entonces, nosotros estamos en un lugar privilegiado. ¿Pero qué creen? Pues no hacemos diagnóstico de adicciones. Si nosotros nada más, esto me moría de risa, ¿no? ¿Desde cuándo le duele? Ya tiene tiempo. ¿Cuánto tiempo? Desde que se casó mi hija, ¿no? Y si nosotros preguntamos de una manera tan ambigua, entonces no tenemos información. A nosotros la mayoría nos enseñaron a preguntar sobre adicciones. ¿Usted fuma, toma o se droga? No. Y entonces en nuestra nota ponemos interrogado y negado. Y se acabó. Pero si yo cambio la pregunta por una pregunta clara y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted fumó? Entonces la respuesta cambia trascendentalmente. Si yo le digo, si le hago esta pregunta a un paciente que no fuma, ¿me va a decir que fumé? No, yo no fumo. Entonces ya tenemos una respuesta certera. Si yo me quedo solamente con, oiga, ¿usted fuma? Me puede decir el paciente, no, ¿no? Bueno, ya no fumo antes, ¿no? ¿Y cuánto fumaba antes? No, antes sí fumaba una cajeta, ya sé cuánto, no, la semana pasada. Y entonces ya la oportunidad de incidir, la oportunidad de hacer consejería, la oportunidad de hacer un diagnóstico se perdió por no hacer una pregunta adecuada. La pregunta que debemos de formular con todas las sustancias es ¿cuándo fue la última vez que usted consumió? La última vez que usted fumó, la última vez que usted bebió alcohol. Y entonces el paciente sí nos da una respuesta clara y seguiríamos haciendo un diagnóstico. Este es el test de Parkinson. Son 5 preguntas, es muy fácil realizarlo. Se pueden preguntar, son 6 preguntas, perdón. Nos va a dar una puntuación de dependencia. En el cigarro no hay una dosis que no sea dañina. Un cigarro resulta dañino porque le tenemos aparte que explicar al paciente que el uso de cigarro es como acumulativo. Por eso cuando nosotros hacemos la medición de cuánto tiempo ha fumado, lo calculamos en años y en el número de cigarros. Entonces yo le explico al paciente que pareciera que 1 o 3 diarios no es mucho. Y la manera de poderle explicar al paciente y de que haga una aceleración del problema real es decirle, mi tabaquismo es menos de 5 cigarrillos, yo no fumo, no me gustó, no se me dio. Entonces si yo pongo aquí los 5 cigarrillos que he fumado en toda mi vida, ese es mi tabaquismo. Ahora usted ponga aquí en el escritorio todos los cigarros que se ha fumado. Y entonces la sorpresa del paciente, la cara del paciente siempre es una sorpresa. Y le digo, y diario, ponme 3 más. ¿De acuerdo? Y entonces ese es el tabaquismo del paciente. Cuando nosotros somos capaces de explicarle eso, el paciente entiende el problema al cual se está enfrentando.
En las anteriores diapositivas puse el adulto mayor. Otro de los problemas en el adulto mayor es la osteoporosis. Y el cigarro está muy de la mano con la osteoporosis. Y entonces el paciente que va cada mes por el calcio, recentronato, y que se está cayendo y que tiene fracturas, pero sigue fumando o ni siquiera le hemos preguntado si fuma. Este cuestionario, que son 6 preguntas, se hacen muy rápido, pero si hacemos solamente la pregunta, la 1, la 3 y la 5, podemos tener ya el diagnóstico de dependencia al cigarro. ¿Para qué usamos en el tratamiento de las adicciones? Realmente es para saber a quién le vamos a dar tratamiento farmacológico y a quién no. Si el paciente tiene de hasta 2 puntos, aquí el tratamiento es el consejo médico, porque seguramente este paciente es el que fuma, a lo mejor cuando está nervioso se fuma 2, pero pueden pasar semanas y no fuma nada. Pero si tiene periodos de estrés, a lo mejor fuma diario. Y entonces el consejo médico tiene que ser claro, tiene que ser breve, tiene que tener impacto. No necesita medicamento, solamente necesita que nosotros conozcamos el problema y le podamos explicar por qué es importante que deje de fumar y que no fume ninguno, sobre todo si es diabético, si es hipertenso, si es adulto mayor, en fin. La puntuación de 3 a 4 es un riesgo bajo moderado que puede ser, todavía nos puede resultar el consejo médico, quizás necesite una intervención como en las clínicas de tabaquismo. Y con 5 puntos nosotros ya hacemos el diagnóstico de dependencia, pero también necesita ya un reemplazo de nicotina. ¿Cuáles son las 5 preguntas? Dijimos que la primera pregunta, y cada pregunta tiene una calificación. Supongamos que aquí pasan 5 minutos, menos de 5 minutos en que fuma el primer cigarro y llevamos 3 puntos. La tercera pregunta es, ¿qué cigarrillo le cuesta más trabajo dejar? Y si nos contesta que es el primero de la mañana, tenemos 1 punto y llevamos 4 puntos. Y la quinta, ¿de acuerdo? Que si fuma cuando está enfermo, si nos dice que sí es 1 y ya tenemos los 5 puntos. Entonces es muy breve este cuestionario, pero con realizar estas 3 preguntas, la 1, la 3 y la 5, nosotros ya tenemos un diagnóstico. Entonces, si lo ven, es muy, muy rápido. Si el paciente tiene una calificación de más de 8 puntos, este paciente incluso necesita un tratamiento dual, que puede ser a veces un antidepresivo con un medicamento reemplazo de nicotina. Estas son las fases del cambio, son para los pacientes que nosotros podemos ayudar en la consulta, y lo importante de esta diapositiva es la parte de aquí abajo. Nosotros ya dijimos, no vamos a preguntar, ¿usted fuma? Es cuándo fue la última vez que usted fumó, y entonces nos va a dar una respuesta y lo vamos a alojar aquí. Si el paciente tiene más de 1 año que ya su último cigarro, entonces es un no fumador o un ex fumador. Si el paciente tiene más de 6 meses o menos de 6 meses, está en una fase de acción, es decir, seguramente o está intentándolo, o está con un tratamiento, o está con una terapia. Aquí los pacientes, estas 2 partes, la precontemplación y contemplación, es una parte muy importante, porque es cuando el paciente está sensible o está sensibilizado para recibir o para admitir un problema de salud que puede ser, aquí podemos poner cigarro, pero podemos poner cocaína, alcohol y la sustancia que ustedes gusten. Y entonces es cuando ya está receptivo a tener un problema. Aquí, cuando hay en la parte de hasta allá arriba, hasta el fondo, que es la precontemplación, el paciente no es receptivo. El paciente no quiere nada. A veces cuando he hecho estas intervenciones en el consultorio, el paciente dice, no me empieza a decir, yo nomás vengo por mi metformina o mi captopril, démelo y ya. O sea, no se meta con mi cigarro. Así de claro, así de... Pero hasta en estos pacientes se puede hacer una intervención. ¿Cómo se hace la intervención con ellos? Es decirle, ok, fulanito, ya sé que no quiere oír sobre el tabaquismo. Está bien, no le voy a decir que esto le va a causar muchos problemas en su hipertensión, en su diabetes. Está viendo su insuficiencia vascular, esto es por el tabaquismo, pero ok, no se lo voy a decir. ¿Qué hice? Ya se lo dije. ¿De acuerdo? Y entonces el mensaje se lo llevó el paciente. Esa es la consejería. Y por eso es tan importante estas partes. Si el paciente me dice, sí lo he intentado, pero no lo he conseguido, sí estoy interesado. Es más, yo he pensado que ya en enero
va a ser un año nuevo y no quiero dejar, y que quiero dejar de fumar. Este paciente es al que hay que ofrecerle tratamiento y hay que ofrecerle alternativas y hay que tener el conocimiento para poder darle un tratamiento. Al paciente en general con un trastorno de una adicción, pero bueno, estamos hablando de tabaquismo, le tenemos que explicar que el cambio y que los beneficios son inmediatos y así es. A los 20 minutos el paciente va a mejorar mucho su circulación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial va a disminuir y así nos podemos ir siguiendo cada uno de estos efectos que tiene. Al año de que el paciente deja de fumar, tiene el 50% de probabilidad de sufrir una complicación o un infarto, que es el riesgo cardiovascular más importante en el tabaco, y que por supuesto genera cambios. Nosotros cuando entra el paciente a una clínica de ayuda para dejar de fumar o ofrecemos tratamiento, el éxito de esa terapia no la medimos al mes. Al mes es bueno, consiguió dejar de fumar. El éxito de ese tratamiento es a un año. Entonces, de tal forma que al paciente se le va dando seguimiento mes con mes y por eso se les da este seguimiento para poder realmente conseguir el efecto. Este grupo de apoyo para dejar de fumar es de aquí de la clínica, fue el primer grupo. Aquí formé junto con la doctora Marta Medina la clínica de ayuda para dejar de fumar y es tremendamente satisfactorio. Ayer yo decía, tengo esa foto en mi casa, hoy quedó así, pero yo la encontré. Son pacientes del primer grupo, aquí tenían su diploma porque al mes consiguieron dejar de fumar. Es de verdad algo enriquecedor y realmente ellos lo que manifiestan es que no me habían explicado, es que no me habían dicho, es que yo no sabía. Y eso es trabajo de nosotros de primer nivel de atención. El haber estudiado el tratamiento de las adicciones, llegó un momento donde yo dije, de verdad que pasa lo mismo que con los pacientes diabéticos. Cuando un paciente ya es diabético, lo único que tenemos que cuidar es el control y que no tenga complicaciones por su enfermedad. Pero realmente ya no podemos quitarle esa diabetes o esa hipertensión. En los pacientes con una adicción es una enfermedad que, acuérdense, como en la primera diapositiva, hay múltiples recaídas. Y puede ser que ella haya tenido 1 año y 2 años sin fumar y que tenga otra recaída. Y es parte de la enfermedad. Entonces, es muy satisfactorio y ellos fueron el primer grupo y cada mes ellos venían y hacíamos pues toda la terapia para dejar de fumar. En ese entonces entró, no sé ahorita, pero entró el famosísimo Champix Varenicline al instituto, aquí a la clínica, y bueno, pues por supuesto que se vieron beneficiados. Podría resultar que pareciera caro el medicamento, pero la verdad es que los que ellos se ahorraron en dinero en enfermedades y el instituto en complicaciones, en oxígenos, en CPAP, vale mucho más que lo que pueda costar el medicamento. Entonces la prevención, la detección y el tratamiento oportuno siempre va a ser lo ideal. Vamos a hablar un poquito del alcohol. En cuanto al alcohol, bueno, pues es una sustancia depresora del sistema nervioso central, es también legalmente permitido y eso no quiere decir que no haga daño. Hay una baja percepción del daño, sobre todo veo a los adolescentes y yo no le explico que una cerveza es perjudicial, pero si esa cerveza tiene gomitas y tiene chilito y tiene, pues la percepción es de que pues, si tiene gomitas y todos lo toman y todo, pues realmente no hace daño, es una sustancia que no emborracha y eso es un mito. De nuevo, la población de riesgo, los niños y los adolescentes, en verdad es súper común. Antes, si ustedes buscaban alcohol en adolescentes, salía una foto de un varón, y hoy salen las fotos de hombres y mujeres, ¿no? Es por igual el consumo, de verdad son edades muy, muy tempranas. Causa problemas obviamente legales, accidentes, defunciones, complicaciones, ya vimos lo que causa en pacientes que son diabéticos, en pacientes que son hipertensos. Las complicaciones cardiovasculares y diabéticas, como ya lo mencionábamos. Lo mismo que en el tabaquismo, hay algo que se llama daño orgánico, que no solamente es el consumo, pero que cuando se va haciendo de manera prolongada o crónica, pues tiene ya repercusiones en el estado de salud. Hay un problema
que son los bebedores problema, y que en muchas ocasiones es más problema incluso que los pacientes que tienen una dependencia. ¿Por qué? Los pacientes que tienen una dependencia y que ya saben que les gusta tomar, como que se programan, como que se cuidan, como que se van a un domicilio, como que dicen, hoy no me llevo el carro porque hoy sí quiero tomar, y saben de alguna manera las repercusiones, como este caso de hace muy poco tiempo. La verdad es una desgracia. Es un paciente que no sé si haya tenido una adicción o no, pero es un paciente muy joven, o bueno, más, ya no es paciente, es un delincuente, mató a una chica, dejó gravemente herida a otra, estaban en una fiesta, él no era invitado, llegó del invitado, empezó a hacer desastres dentro de la fiesta, lo corren, él se enoja, agarra el carro y se va contra ellos. Arrastró a una, falleció, y puede ser que él, porque es lo más probable, siempre están involucrados, son bebedores, pero es decir, a lo mejor tenía semanas de no haber tomado, a diferencia de un paciente que tiene ya una adicción. Este tipo de problemas es de verdad, yo les llamo el problema del problema. ¿Por qué? Porque son pacientes jóvenes que es muy complicado explicarles que esto puede avanzar. No tienen la mayoría un diagnóstico de dependencia. Si aplicamos cuestionarios del DSM-5, puede ser que nos digan no. O es un paciente que causó un gran problema, se peleó con el vecino, armó todo un relajo y lo lleva la mamá al consultorio al otro día y casi que lo quiere llevar a centros de integración, lo quiere anexar. Y la verdad, o hacer los grupos de AA, es un paciente que no tiene nada que hacer en esos grupos. ¿Por qué? Porque no tiene una dependencia, entonces no perciben ese daño. Ingiere grandes cantidades de alcohol en un corto tiempo. El precopeo, antes de llegar a la fiesta, el que llegan y están en la puerta y les dices, para entrar te tienes que tomar un caballito así, ¿no? Y entra 3 veces, en media hora está de tapete, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ríen porque algo les suena. Pero es muy común, y este tipo de pacientes, la verdad es que son los que agarran el carro, se envalentonan, agarran confianza y pum, se estrellan. Tienen frecuentemente problemas con el alcoholímetro. Y bueno, ¿qué es esto? Esto es la copa estándar. Cuando nosotros tenemos ya un paciente que es un bebedor problema, no podemos estarle explicando, es que mira, te va a causar daño en tu hígado, y te va a dar cirrosis, y te va a dar delirio, porque lo que el adolescente o el paciente joven está pensando es, no es cierto. Vuelve a pasar un poco como con el cigarro. Entonces, a ellos lo que tenemos que hacer es el consejo breve, igual que en el tabaquismo, y explicarles qué es esto. Aunque ustedes no lo crean, esto tiene la misma cantidad de alcohol. Entonces, este es un mito, que la cerveza no emborracha, solamente tienen los mismos grados de alcohol, que más o menos son 15 gramos por cada sustancia, solamente que está o más concentrada o más diluida. Cuando al paciente problema le explicamos que el alcohol se absorbe en el estómago y que es mejor que a la fiesta llegue comido para que pues no tenga los efectos, que las mujeres obviamente ese metabolismo del alcohol va a ser diferente al del hombre, que se van a emborrachar más rápido las mujeres que los hombres, y que idealmente no tomemos una copa, no una caguama, yo siempre les explico, o sea, es una lata de cerveza, no es una caguama, y que debemos de tomar este trago en no más, por lo menos, al menos en 1 hora por trago, y 1 hora de diferencia entre bebida y bebida, que no podemos exceder las mujeres más de 2 y los hombres más de 3 por ocasión, y que no debe de ocurrir más de 2 veces por semana. Esta es la forma en la que nuestro hígado, nuestro metabolismo, sí puede metabolizar y eliminar el alcohol. No es la manera recomendada, ojo, es la manera menos dañina para consumir esto. ¿A quiénes se lo decimos? No a mi hijo que no ha bebido, porque es decirle, entonces toma una, pero nomás una. Esa no va así. Son a los pacientes que ya tienen problemas, que han estado consumiendo, que empiezan a tener problemas en su casa, que empiezan a abandonar la escuela, o que empieza a bajar su rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque es como decirle a un paciente que a una mujer, a un hombre que empezaron a tener relaciones sexuales y decirle, no, ya no tengas relaciones sexuales.
mejor espérate a que te cases y uses condón, y pues si ya han iniciado la vida sexual hay que darle información certera para que no tenga complicaciones. En los bebedores problema es un poco eso, darles información clara y precisa. Este lo vimos, se parece mucho al del tabaquismo y nosotros solamente brevemente les quiero comentar esto. Volvemos a tener un lugar privilegiado para poder hacer diagnóstico, para poder hacer prevención también en el alcohol. Y vuelve a ocurrir lo mismo, si ustedes se dan cuenta, los que ya tienen aquí una complicación o una enfermedad dual o el delirium o una hepatopatía es la población menor. Estos ya están en el tercer nivel de atención o segundo nivel de atención, entonces nosotros tenemos una gran oportunidad. Este es el audit, se parece mucho al Fangstrom. Evaluar 3 áreas, que es la frecuencia, la cantidad del abuso, en las preguntas del 1 al 3, los síntomas de dependencia, que son las preguntas del 4 al 6, aquí está, y el otro, la última categoría, pues nos va a dar ya problemas de uso más frecuente. Igual, si nosotros hacemos detección con esta herramienta que es muy fácil, que además el paciente puede autorrealizarlo o nosotros lo podemos realizar como entrevista, lo que decía la doctora Edith, nosotros no en una sola entrevista, pero se lo podemos dar. De hecho, hay un estudio en la clínica 7 donde el residente se puso a realizar esta encuesta y estaba muy triste porque solamente encontró, creo que como 3 pacientes con una dependencia grave. Y entonces él pensaba que entonces su estudio no era válido, y claro que es válido. Ahí demostraba que la población que tenía problema eran los que tenían abuso o tenían un uso frecuente, pero no los que tenían un problema ya como de daño orgánico. ¿Cuáles son las preguntas claves para poder hacer un diagnóstico de un paciente con hipertensión? Ya dijimos, preguntar cuándo fue la última vez que usted, y darlo por hecho que sí consume, que sí fuma, que sí consume alcohol, para nosotros poder tener información que podamos integrar y que podamos llevar a cabo un diagnóstico. Estas 3 preguntas siempre les digo que son las más importantes en un adolescente y en un niño, porque de lo que nos va a hablar es de roles de comunicación, del involucramiento afectivo, del control de la conducta. Cuando yo veo a un niño en el consultorio, bueno, cuando veía niños en el consultorio y estaban los residentes, yo les decía, es un niño, vamos a parar la consulta. Y entonces me paraba y empezábamos como una dinámica como de, oye, ¿de qué te acusan? Y entonces la mamá y los niños empiezan a reír, ¿no? Porque siempre llegan las mamás con los adolescentes y llegan a acusarlos. Es que no come, es que no obedece, es que no deja el celular, es que no. Y entonces es una oportunidad, porque si yo no interrogo a niños y adolescentes con factores de riesgo para consumo, a lo mejor no lo vuelvo a ver hasta que sea un adulto joven. Y perdí la oportunidad de poder realizar acciones de prevención. Entonces, la pregunta, así vaya por pie plano, diarrea, un raspón, lo que sea, yo siempre les pregunto, ¿cómo vas en la escuela? Y entonces esta pregunta me dice del apego, de un buen desarrollo. ¿Practicas algún deporte? Si el paciente me dice sí, yo siempre le pregunto, ¿cuál? No, pues educación física en la escuela. ¿Y si no es un deporte? ¿De acuerdo? ¿Y en qué ayudas en casa? Y las mamás invariablemente, dile que no haces nada, dile, ¿no? Y entonces por eso siempre le digo al adolescente, ¿de qué te acusan? Pero cuando yo hago estas 3 preguntas a los niños, en verdad no es lo mismo un niño que tiene un buen rendimiento escolar, que está en el equipo de americano, de fútbol, de ballet, de piano, de guitarra, de lo que quiera. Y que aparte, pues, le tiene su perro y es el encargado de lavarle, o que se encarga de poner la mesa o de lavar los trastes de la cena, porque nos está hablando de que está en una integración, de que hay roles, de que está involucrado. No así un niño que está cambiando frecuentemente de escuela, que ya lo dieron de baja, que tiene problemas de aprendizaje, que no realiza actividad y que el clásico niño que no hace nada. Estos factores lo que me hacen pensar es que puede ser que este niño sea más propenso en algún momento a tener alguna adicción o a tener algún consumo de primera vez. Es lo que es para mí. Algo que siempre me gusta dejar muy claro en las adicciones, no es una elección.
no es una elección. El paciente que tiene graves problemas de dependencia no elige tener una dependencia o tener problemas de adicciones. Es algo que tuvieron una exposición, que ya vimos, son factores múltiples. No es solamente fisiológico, porque ya explicamos, como en los pacientes diabéticos, no basta con ser hijo y nieto de hipertenso para que la enfermedad se pueda desarrollar, sino de muchos otros factores. Los factores externos juegan un gran riesgo para consumir, o pueden ser un factor de protección. Y esto de, pues, échele ganas, usted puede dejar de consumir, o los pacientes que dicen, no, nada más necesitan para dejar de consumir. No, no es cierto, porque ya dijimos que todas estas sustancias tienen que ver con modificaciones en el sistema nervioso central y que algunos pacientes necesitan tratamiento farmacológico. No es cuestión de bondad o de maldad. ¿Verdad, doctora, que es bueno? ¿O verdad, doctora, que es malo la marihuana? Pues no es de bondad y de maldad. Tienen efectos en el sistema nervioso central y pueden tener repercusiones en su estado de salud. ¿Quiénes son más susceptibles a padecer una adicción? Ya dijimos, los hombres, los adolescentes, de consumirlos por primera vez. Las mujeres, bueno, recordemos, en cada una de las etapas es distinto. Si son jóvenes, si se embarazan, si están embarazadas, si están en la menopausia, si son adultos mayores, tienen muchas más complicaciones con cualquiera de las sustancias. Algo que es muy importante, y de verdad yo lo veo y lo veo, uno de los mitos, y puedo entenderlo, los papás no actuamos así de mala fe para que mi hijo tenga mayor riesgo de consumo, pero es bien frecuente. De hecho, si pregunto aquí en el auditorio, ¿dónde probaron la primera vez alcohol? ¿Qué me dirían? En la casa, con los primos en Navidad, los papás. Y es muy dado que los papás digan, es que yo prefiero que tome aquí a que tome allá afuera. Yo prefiero porque aquí yo le enseño a tomar, ¿no? Y cuando el hijo tiene ya problemas de alcoholismo, entonces vienen llorando, es que yo no sé dónde lo aprendió. Pues aquí en la casa dimos un doble mensaje, ¿de acuerdo? Le dije, te doy permiso, yo te enseño a tomar, pero no sabemos la susceptibilidad que tenga cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué lo ideal es que, porque es lo ideal que los pacientes o los menores no consuman ni tengan cercanía de ninguna sustancia hasta después de los 21 años por el área prefrontal? ¿De acuerdo? Es la última área que se desarrolla y se desarrolla entre los 21 y hasta los 25 años de edad. De tal forma que esta área es muy importante porque tiene que ver con la toma de decisiones, es el freno. Por eso antes de los 21 somos capaces de aventarnos y de hacer cualquier cosa, y después de los 21 como que decimos, es que tengo tarea, ¿no? Pues ya lo pensamos más, pero un niño de 18 años, de 17 años, no tiene esta facultad todavía y se atreve, y por qué no, y qué tiene de malo, y mi primo y mi amigo lo hacen y no pasa nada. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros en la casa estamos fomentando y dando este doble mensaje. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya dijimos, los antecedentes familiares sí, el género también es muy importante. Las enfermedades psiquiátricas, la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, déficit de atención, la patología les va muy de la mano. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, mujer, hombre, niño, adolescente, que tiene estos trastornos, debemos de alertarnos, es un foco rojo. Tenemos que hacer intervención, tenemos que hacer detección. Las experiencias adversas en la infancia, los niños de la calle, los que consumidores de inhalantes y que están en situación de calle, la mayoría salió huyendo de su casa por hogares caóticos, por violencia, por abusos sexuales, por violaciones sexuales, porque ya no aguantaban la vida que tenían dentro de la casa y entonces salen a la calle. Entonces, estos hogares caóticos también es un foco rojo y eso nosotros lo vemos. Eso nosotros tenemos o desarrollamos dentro de medicina familiar una serie de herramientas para poder identificar. Y aquí, ojo, esos pacientes, estos niños, estos adolescentes tienen un gran riesgo, igual que las mujeres que sufren violencia. El desempleo y la deserción escolar, lo vimos ahorita en la pandemia, el aislamiento es un factor
que crea el aumento del consumo. Hubo un aumento de consumo en alcohol, en cigarro, en sustancias. El aislamiento es parte importante. ¿Cuántas personas ahorita en la pandemia se quedaron sin trabajo? Y o los pacientes o los adolescentes, que para ellos es ahorita dramático, cuando están en una edad de convivir, de relacionarse y que están aislados y que están en una computadora. Ya dijimos, el uso de sustancias tiene muchas variantes. No les digamos a los pacientes les va a dar cáncer, porque ya vimos que realmente no tiene un efecto trascendente. Sí les tenemos que hablar de que hay daños fisiológicos, sí tenemos que advertir que puede estar involucrado accidentes dramáticos, fatales. El estar bajo alguna sustancia hace más propensos a tener relaciones sexuales de riesgo, y por eso es que está muy de la mano con VIH, con enfermedades de transmisión sexual, la violencia dentro de la familia y un sinfín que podemos estar viendo dentro de estas adicciones. ¿Cuáles los factores de protección? Los factores de protección, bueno, pues generar vínculos sanos, generar el que estén en la escuela y en el trabajo es un factor de protección para la población de riesgo. La terapia, el manejo de las emociones tiene que ser fundamental, es como dicen por ahí, es carne, leche, huevo y terapia, porque tiene que ser parte de nosotros. Y las comunidades saludables. Si nosotros hacemos que los jóvenes estén involucrados en la estudiantina, el coro de la iglesia, el equipo de fútbol, lo que sea, pero que sea dirigido. Muchas veces lo que yo encontré es que cuando yo realizaba esas 3 preguntas en la consulta, había una mamá que cuando yo le dije al niño, ¿qué haces en las tardes? Pues me voy a las canchas. Y yo le pregunté, ¿y quién está en las canchas? Pues el Bonais. ¿Y quién es el Bonais? No, pues es un chavo ahí que le hace a la mona. ¿Y qué es la mona? Ah, pues es la del teen. Entonces él tenía todo, ¿no? La mamá, bueno, se levantaba, se caía, se volvía a levantar, porque no tenía idea. Y la mamá me dijo, doctora, es que yo le decía, vete a las canchas porque me choca estarlo viendo con el celular. Por supuesto que la intención de la mamá era quitarlo del celular y que tuvieran actividad física. Y por eso es que es importante explicarles a los papás qué es la actividad física. Sí es de prevención, sí, pero hay que acompañarlos, hay que dirigirlos, hay que cuidarlos. Y de preferencia que estén inmersos en un grupo donde están dirigidos, no a las canchas. Porque por lo regular en las canchas no están precisamente pues gente siempre haciendo deporte, ¿no? La prevención, que es algo que nosotros debemos de incidir, es fomentarlo. El realizar ejercicio es preventivo, es parte del tratamiento, es parte del mantenimiento. A los pacientes que dejaban de fumar les decíamos, tienen que realizar una actividad física. Una de las pacientes que estaba ahí anoche, que me encontró la foto, me estaba acordando que ella decía que no nadaba, y entonces cuando dejó de fumar empezó a nadar, y decía, no, todavía no nado, pero ya me metí a la alberca, ¿no? Entonces, pues son como ir sustituyendo una cosa por otra, y el ejercicio es fundamental en todas las etapas de tratamiento. Favorecer los ambientes saludables, evitar adicciones dentro del hogar, ya le explicamos por qué, evitar ese doble mensaje de pues mejor aquí adentro, el yo te enseño a tomar, el es que aquí yo los cuido, eso no lo debemos de realizar. No fumes, pero préndeme este cigarro, no fumes, pero veme a comprar mis cigarros, ¿no? La búsqueda intencionada de población de riesgo, ya dijimos, cuando tengamos un niño y un adolescente, hagamos prevención, hagamos interrogatorio y veamos en dónde está viviendo ese adolescente. Estas páginas siempre se las dejo porque es donde nosotros podemos obtener información, pero aparte algunas se las podemos dar al paciente que tiene algún problema de adicciones. Hay información en inglés, en español, se pueden traducir, son accesibles. Hay unas páginas que son solamente para médicos y otra es para el público en general, por ejemplo, los de Centros de Integración Juvenil, el Instituto de Psiquiatría genera mucha información, mucha investigación, y el Instituto de Salud Pública también. Entonces, esa también es una misión de nosotros como médicos de primer nivel de atención, el que tengamos una información clara, una información precisa para poder nosotros transmitirlas a los pacientes. Y bueno, no me resta más que agradecer enormemente pues a esta que también yo la considero mi casa,
Pues soy egresada de la generación 2005-2008. La doctora Boschetti, que es pues una parte importantísima, era delicioso estar en la cámara de GESEL con ella. Aquí no sé, uno que hoy está aquí, la doctora Catalina. Mi generación éramos 3, el doctor Vargas, el doctor Aldo, la servidora, y acá pues la doctora Nancy, la doctora Amalia, muchas que nos seguimos viendo. Es un orgullo para mí pertenecer a ser parte de una residencia que tiene tanta tradición. Estoy súper feliz y agradecida, Edith, de que me hayas invitado en este 42 aniversario. Este foro y este lugar me permitió hacer muchas cosas. De R3 con el doctor Blanco, que estaba en enseñanza, yo le dije, doctor, es que me invitaron, me fui a rotar al INER y de ahí me invitaron a centros de integración y dicen que puedo iniciar otra especialidad, ¿no? Y bueno, él me dio todo el apoyo, la doctora Katy Monroy, que era titular de la residencia, y entonces me decían, ¿pero vas a hacer las dos? Sí puedo, ¿no? Y sí pude. Terminé las 2 especialidades. Obviamente primero terminé medicina familiar y como al año terminé la de adicciones, y ha sido un crecer. Felicidades a los residentes, ayer fue el día del residente, y es una oportunidad. La verdad es que no hay límites, pueden hacer y crear y soñar y obtener metas increíbles. Están en un lugar, los residentes de aquí de la Ignacio Chávez, privilegiado. Yo digo que están como, siempre estuvimos como hechos a mano, ¿no? La atención que se les dan es como padrísima, las instalaciones, los profesores que, pues ahorita, pero los que teníamos eran de primera, el doctor Hernández, la doctora Boschetti, hasta el doctor de la Cruz, que nos martirizó tanto en este auditorio, creo que sigue martirizándolos. Ya no. Bueno, pero, híjole, de verdad tengo gratos recuerdos de esta unidad, y siempre lo digo. Traigo muy puesta la camiseta del IMSS, por supuesto, tengo ahí años trabajando y me está dando muchas satisfacciones, pero en mi corazón siempre está el ISSSTE grabado, y soy egresada de esta clínica Ignacio Chávez, así que pues muchas gracias y muchas felicidades. Doctora, pues queremos entregarle una constancia de participación y agradecerle nuevamente por su excelente plática. Gracias. Un pequeño detalle. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy la doctora Amaranta Lucía Márquez Bouchan. Les agradezco la invitación para formar parte de este momento tan emotivo y tan importante para todos ustedes como compañeros y para nosotros como exresidentes de esta gran unidad. A la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, yo la conocí desde que fui estudiante de la carrera de Medicina. En aquel entonces mi grupo estaba a cargo del doctor Palacios, de mis primeros profesores, quien nos encargaba toda clase de extrañas actividades para contribuir a la educación del paciente. Hasta obras de teatro terminamos haciendo. Sin embargo, tiempo después comprendí que esas extrañas actividades iban encaminadas a lograr uno de los principales objetivos del primer nivel de atención, empoderar al paciente. Desde ahí me enamoré del primer nivel y muy en especial de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. Posteriormente, al ser aceptada en la especialidad de Medicina Familiar, por azares del destino, no por recomendación, lo juro, ingreso nuevamente a esta clínica
y más allá de la fortuna que sentía por el gran aprendizaje académico que estaba recibiendo, me sorprendió para bien la calidad de seres humanos que conocí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Aceves Palma. Yo fui residente en la clínica Ignacio Chávez del ISSSTE de 2003 al 2006. De verdad tengo muchos recuerdos bonitos de la clínica como residente, la convivencia con compañeros, mucha enseñanza. La verdad que agradezco a mis maestros de la clínica, lo recuerdo con mucho cariño. Actualmente me desempeño como médico familiar, estoy en la atención médica continua, trabajo en el IMSS, trabajo los fines de semana, estoy en la jornada acumulada. La verdad que estoy muy contento de haber o pertenecer a este gremio de la medicina familiar. La verdad que he aprendido mucho, sigo aprendiendo, convivo con compañeros residentes, convivo con compañeros inscritos y de verdad estoy muy satisfecho con la especialidad y cómo me ha dejado enseñanzas. Le doy un saludo a todos los compañeros de la Ignacio Chávez, agradecido y muy feliz de estar aquí trabajando y de recordar a mis compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí festejando el aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, sus 42 años. Estamos muy contentos y aquí estamos mis compañeros. Soy la doctora Amalia Álvarez, fui residente de ahí, de la generación 22, de la generación Boschetti, muy orgullosamente. Entonces, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que se están formando ahí. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Lara Palomino, médico familiar egresada de la Clínica Ignacio Chávez. A todos mis compañeros, maestros y amigos que siguen trabajando y laborando ahí, les mando un saludo cordial, un abrazo por el 42 aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, que forma excelentes médicos familiares. Generación Boschetti. Buenas tardes, yo soy la doctora Sandra, también fui generación 22, estábamos haciendo cuentas y pues nada, muchas felicidades a todos. Felicidades Clínica Ignacio Chávez y mucho agradecimiento y cariño para todos. Hola, buenas tardes, soy el doctor Filiberto Barrios Vázquez. Yo soy de la generación no sé, pero estoy del año 2000-2003. Ahí la verdad que muchas felicidades a la clínica, que fue mi casa durante 3 años y después durante 15 años más. Ahorita ya no me encuentro ahí, pero la verdad que ahí dejé muy buenos amigos y muchas felicidades por esos 42 años. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Aguilar Maturano, egresado también de la Clínica Ignacio Chávez, con mucho orgullo. Les mando un fuerte abrazo y un placer haber convivido con ustedes, que se la pasen muy bien en este aniversario. Gracias. ¡Felicidades! Yo soy Carlos Ramírez, soy residente de primer año de medicina familiar y bueno, ahora en el 42 aniversario de la clínica, pues solamente quiero comentar que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, principalmente en esta clínica como una de la medicina familiar. Y bueno, muchas felicidades a todos los que pertenecen a esta clínica y a esta institución. Gracias. Hola, mi nombre es Yanko, soy médico residente de la Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez y es para mí pues un honor saber y pertenecer, mejor dicho, a esta clínica en su 42 aniversario. Muchas felicidades. Soy Eder Dorantes y quiero felicitar al ISSSTE y a la Clínica Ignacio Chávez por su aniversario. Y estoy muy contento de formar parte de esta institución. Gracias. Hola, yo soy Silvia Itzel Mesa de la Peña, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar. Estoy orgulloso de pertenecer al ISSSTE, más a esta mi casa, la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. En este su 42 aniversario, no puedo expresar con otras palabras de agradecimiento lo mucho que he aprendido por parte del personal, por parte de la institución. Espero que sigamos cumpliendo muchos años más y que mejoremos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Octavio, soy médico residente de primer año de la Clínica Ignacio Chávez y quiero externar mi felicitación
por su 42 aniversario y ser parte de esto. Hola, soy Paloma Moreno, soy residente de Medicina Familiar y quiero felicitar a la clínica por estos 42 años. Me siento muy feliz y contenta de pertenecer a esta hermosa casa de residentes y médicos familiares. Saludos. Hola, mi nombre es Sara Agua y soy residente de primer año de Medicina Familiar de aquí de la institución Clínica Familiar Ignacio Chávez. Cuna de la medicina familiar. Estoy orgullosa de formar parte de esta institución y estar formándome como médico familiar. Hola, yo soy la doctora Jill Michelle Montiel Flores, soy R3 de Medicina Familiar, jefa de residentes. Y bueno, pertenecer a la clínica ha sido maravilloso, han sido los 3 años más maravillosos de mi vida, ya que he crecido de manera profesional y personalmente. Soy la doctora Edith Villanueva, profesora de la Clínica Ignacio Chávez. Es un honor haber sido parte de generación de residentes que salieron de aquí y ayudar a formar nuevos médicos residentes. Felicidades.